Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga a toda esa comunidad de YouTube. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Espero que este fin de semana le esté yendo bien y que la gracia de Dios le esté acompañando. Gracias a todos los que cada día están conmigo en la oración de la mañana. De verdad que ha sido una bendición. Todos los días hay una experiencia nueva. Déjame bajar esto un poco. Hay un testimonio nuevo. Gracias por escribirnos. Y siempre démosles la gloria a Dios, que Él es quien hace todas las cosas. Nosotros solamente somos un simple vaso imperfecto que Dios nos da de su perfección para poder compartir con los demás. Así que toda la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo por lo que hace a través de estas oraciones. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a los que se han suscrito al canal. Sea bienvenido y espero que este canal de YouTube sea de bendición para ustedes en el nombre poderoso de Jesús. De verdad que ha sido una bendición lo que ha estado pasando. Gracias a los que han tomado de sus finanzas y han ofrendado. De verdad le agradezco mucho y que Dios le multiplique en el nombre de Jesús. Y todo aquel que quiera ofrendar, pues lo puede hacer a través de un link que tenemos debajo de este video, y que Dios pues le dé conforme a sus riquezas en gloria en el nombre de Jesús. Así que gracias a todos y que Dios siempre me le esté guiando y supliendo cada día de su vida en el nombre de Cristo. Hoy el mensaje se trata sobre el resultado justifica el proceso. Ese es el mensaje de hoy. El resultado que tenemos después de cada proceso trae paz a nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que usted se va a identificar mucho con este mensaje. Todos nosotros hablamos del proceso y siempre nosotros como predicador, sabiendo de que la gente enfrentan situaciones, cada persona enfrenta situaciones adversas y nos preguntamos dónde está Dios en ese momento, o por qué esto me pasa a mí, por qué tuve que perder un familiar, por qué tuve que perder en este negocio, por qué tuve que perder mi trabajo. Y aunque uno como ser humano no tiene la respuesta exacta, ¿no? La profundidad de esa respuesta, esto te pasó por esto. Sí sabemos el por qué Dios permite cada situación en nuestra vida. Y una es para el glorificarse y otra para dejar una enseñanza a nosotros como personas, como hijos de Dios. Y de eso yo quiero hablarte hoy, de ese proceso que es doloroso, pero el resultado al final justifica ese proceso. Yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2, verso 11. Yo lo tengo aquí en la pantalla. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, miró al egipcio, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. Usted sabe que Moisés, cuando nace, en el tiempo que nace, están matando a todos los niños, y su madre, para preservar su vida, hace una barquita pequeña y ahí lo pone, ¿no? Y lo tira por el río, sabiendo ella que la hija de Moisés pues se bañaba en ese río. Y Dios puso gracia en el niño y la hija de Moisés lo toma y lo cría como hijo suyo. Pero la hermana de Moisés estaba mirando, ¿no?, de cerca el niño, lo que pasaba con él. Y
la hija de Faraón, dice: hay que buscar a alguien de los hebreos, una mujer de las hebreas, para que cuide de él, para que lo alimente, le dé el seno también. Y la hermana de Moisés corre donde la hija del faraón y le dice: yo conozco a alguien que te puede cuidar ese niño. Y busca a la madre de Moisés. Y Moisés se cría en el palacio de los egipcios, siendo educado por los egipcios, pero él sabía que era hebreo, porque me imagino que su madre le decía siempre el por qué él estaba ahí. Y la palabra dice que Esteban dice en Hechos, cuando está frente al concilio, que Moisés creció sabiendo de que él iba a ser el libertador de Israel. Entonces él tenía eso en su corazón. Es como me nace un hijo hoy. Un ejemplo, ya tengo un hijo, pero si un hijo me nace en este país, como me nació, yo le voy a enseñar a él de dónde él viene y cuáles son sus raíces. Imagino que su madre, también la situación que estaban viviendo como esclavo de Egipto, y con una promesa que Dios le había dado de que alguien iba a libertar el pueblo un día, que Dios iba a levantar a un hombre. Moisés creció así. Su madre le enseñaba. Moisés tenía eso en su corazón. Y ve de repente cómo un egipcio está maltratando a un hebreo. Y dice un adagio que la sangre pesa más que el agua. Aunque él estaba vestido como un egipcio, aunque él se maquillaba como un egipcio y usaba toda esta prenda, ¿no?, que los egipcios usaban, Moisés era un egipcio por fuera, pero por dentro había un hebreo. Por dentro había alguien que le dolía el pueblo. Y el propósito de Moisés era ayudar al pueblo. Y por eso él se indigna aquí y mata al egipcio. Moisés se llena de ira y mata al egipcio. Por este hecho Moisés tiene que correr, ¿no? Y huye de Egipto, y el faraón procura su muerte y llega a Madián. Y allí, para resumir la historia, termina casándose con la hija de un hombre llamado Jetro que tenía ovejas. Y Moisés, para ganarse la vida y alimentar a su familia, ¿no?, porque tuvo hijos, tiene que ser pastor de ovejas. Allí, siendo pastor de ovejas, aprendió a cómo tratar las ovejas. Me imagino cuando las ovejas se le iban, tuvo que aprender a tenerle paciencia cuando había una ovejita desobediente. Allí a curarla, a amar esas ovejas, a pesar de ser un animalito que no razonaba, que quizás quería alimentarla y darle agua. Ya la oveja quería mejor alejarse. Allí Moisés fue aprendiendo paciencia, aprendiendo mansedumbre y aprendiendo a calmar aquella ira que lo agobiaba, porque esa ira no es buena consejera, y él sabía lo que eso iba a implicar si lo tomaba en el acto. Matar a un egipcio, la ira no te deja razonar en el momento. Nosotros perdemos, el ser humano cuando se llena de ira pierde todo raciocinio y actuamos como animales por instinto. ¿Cómo Dios va a poner a un hombre a liderar un pueblo con esta característica, con un corazón lleno de ira? Es imposible. Dios tiene que permitir esto. Y Moisés huye y allí es pastor de ovejas. Pero lo que eso implicaba, el ser pastor de ovejas en Egipto,
era algo muy, muy bajo para los egipcios. Moisés nace con una cultura egipcia, acuérdese, y él termina cuidando ovejas. Es como un príncipe de una realeza. Tiene que salir de su país y termina haciendo un trabajo común. Termina trabajando para alguien en una casa, ¿no? Después que, no estoy minimizando ese trabajo jamás, pero un hombre multimillonario que termine, vamos a decir, pidiendo en la calle, es algo bochornoso para esa persona. Me imagino a Moisés siendo humillado allí. Lo que los egipcios a él enseñaron, porque la palabra dice que fue aprendido, fue enseñado, en toda la palabra, era fuerte en palabra, era un hombre que cuando hablaba con autoridad. Los egipcios le enseñaron educación egipcia. Quiere decir que si los egipcios tenían a un pastor como inmundo, porque no se podían sentar juntos, un pastor que por eso los hermanos de José no se pueden sentar con Faraón en la mesa, ni pueden comer de su misma comida, porque no era posible eso. José se tuvo que sentar en otra parte también, porque ya José pertenecía a los egipcios, porque era algo inmundo. Y yo me imagino a Moisés cuidando esas ovejas al principio, cómo se sentía. Y Moisés allí renunció a sus sueños. Moisés allí renunció a ser el líder de Israel. Moisés en Madián murió, ¿no? a todo lo que él tenía. Él soñaba desde pequeño, porque él entendió que ya todo se había acabado. Pero no sabía que en ese momento era que todo había empezado. Porque llega Dios en medio de que él está pastoreando esas ovejas y se le aparece. Y él no entiende de que cada vez que él salía a pastorear las ovejas, cada día que él salía a darle comida a las ovejas, era un momento de entrenamiento para pastorear a un pueblo. Las ovejas que él en ese momento estaba pastoreando representaban al pueblo de Israel, que él iba a pastorear por 40 años en el desierto. ¿Y cuánto duró Moisés en el exilio? Duró 40 años en el exilio, en Madián huyendo. Cada año de ese proceso representaba un año de liderazgo. Cada año de proceso representa un año de bendición en tu vida. Pero Dios estaba procurando que cada año, machacando a Moisés, exprimiendo a Moisés para sacar lo malo de él y que lo bueno de él naciera. En ese proceso, todo lo que él aprendía cada año era para aplicarlo en el momento cuando Dios lo posicionara. Por eso es que Moisés durante los 40 años de Dios no se queja pastoreando el pueblo, porque él tenía 40 años de experiencia. Ya Moisés no tenía más lágrimas para derramar. Ya Moisés no tenía más quejas que decir. Ya Moisés no tenía por qué sentirse fracasado en medio del desierto, dando vuelta 40 años con el pueblo, porque ya había tenido 40 años de angustia y proceso. Es por eso que el hombre de Dios, la mujer de Dios, Dios permite que experimente tantas cosas. Y por eso usted no puede juzgar al hombre de Dios, porque nosotros estamos en un proceso cada día. Me imagino yo las veces que Moisés se arrepintió de haber cometido ese hecho, que por cierto estuvo mal. Con esto no te estoy mandando a cometer un error, tú sabiendo que te puede traer consecuencias. Lo que te quiero decir hoy es que lo que cometiste en el pasado
quizás el error que te llevó a la derrota, a la pérdida de tu familia, a la pérdida de tu bienestar, a la pérdida de tu finanza, a la pérdida de tu salud. Dios te quiso enseñar algo con eso. Hay que esperar en Él. Dios tiene propósito con nosotros, pero muchas veces nosotros queremos que ese propósito sea cuando, en el momento que yo diga. Moisés tenía su método para llegar a ser el líder, pero Dios tenía el método de Él, el método de la eternidad. Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces incurrimos en errores por querer usar nuestro propio método, nuestra propia sabiduría y conocimiento y no esperar en Dios. Pero ese hombre airoso que mató, ese hombre que asesinó a otro, mira lo que dice el número 12:3 luego. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Al que le tocó el peor proceso, que Faraón andaba buscándolo para matarlo, le tocó la mayor bendición de Dios. El hombre era manso, más que todos los hombres de la tierra. En el proceso, Dios te enseña sus cualidades y te forma conforme al carácter de Él. Y aunque el proceso nos duela, aunque el proceso sea difícil, aunque no encontremos explicación, debemos de tener los ojos espirituales abiertos y los oídos espirituales atentos. ¿Qué Dios me está enseñando? ¿Cuál será el resultado de este proceso? ¿Te has preguntado tú en tu situación, en tu momento difícil, cuál es el resultado de esto? Porque yo sé que el resultado va a justificar tu pérdida. El justificado va a justificar lo que hoy tú estás perdiendo. Moisés en su momento perdió la comodidad, perdió su posición, perdió el cariño y el afecto de su familia, porque los egipcios eran su familia. Perdió su reputación. Pero perdiendo todo eso, ganó la voluntad de Dios. No importa lo que hayas perdido, no importa lo que hayas fracasado, ganarás el propósito de Dios si aprendes del proceso en el que Dios te ha llevado. En Éxodo capítulo 4, verso 19, dice la palabra de Dios: y el Señor dijo a Moisés en Madián, luego de que Dios le aparece en la zarza ardiendo, dice: y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban o los que buscaban tu vida o procuraban matarte. Ahí está hablando de los enemigos de Egipto, los egipcios que andaban buscando a Moisés. Mientras Moisés estaba en el desierto, sus enemigos morían. Dios abría camino, Dios abría puertas, Dios abría ventanas. Mientras tú crees que estás perdiendo el tiempo, mientras tú crees que todo se terminó, mientras tú crees que todo se está cerrando, Dios está abriendo puertas. Dios está sembrando por ti, Dios está cosechando por ti. Porque ese es el momento de que tus enemigos mueran. Y yo sé que aquí dice que lo que Dios quiere decir aquí, que los egipcios ya había muerto el faraón, había muerto seguro el general del faraón, el que estaba al tanto de la investigación, de la búsqueda de Moisés. Pero hay enemigos internos en nuestra vida que deben de morir, y para eso se necesita el desierto. Ese viejo hombre en nosotros,
ese viejo hombre en nosotros que no nos deja crecer, que siempre anda al acecho buscándonos para derribarnos. El viejo hombre que duda, el viejo hombre que murmura, el viejo hombre lleno de amargura, lleno de odio, el viejo hombre que solamente piensa en él, el viejo hombre que odia, el viejo hombre que está viciado de pecado. Ese es nuestro verdadero enemigo que procura nuestra muerte. Lo que llamamos carne, los malos deseos de nosotros. Que hasta que no mueren, no podemos salir del proceso. ¿Quieres que el proceso se acabe? Procura que tus enemigos mueran. Porque hasta que tus enemigos no mueran, no habrá bendición. Seguiremos en el proceso. Y no lo busque afuera, tus enemigos. Tu enemigo no es el papá o la mamá que te abandonó. Tus enemigos no son aquel que te traicionó. Tus enemigos no es aquel que siempre te mete el pie. El enemigo eres tú, que no mueres a ti mismo para que Cristo vive en ti. Es ese viejo yo que se derrumba cuando escucha una murmuración, que le presta atención a lo que el otro dice. Ese viejo yo que siempre se está defendiendo su ego, su orgullo. Ese viejo yo que se despierta cuando las cosas no salen como queremos. Comenzamos a dudar y comenzamos a maldecir. Esos son nuestros enemigos. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, en el desierto es que Dios nos habla. En las pruebas, en las luchas, ahí es que Dios nos está hablando. Y ese momento tiene que llegar a cada uno de nosotros. Decir como dijo el apóstol, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si yo no vivo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado si yo no estoy vivo? Fue porque estoy muerto. Fue porque morí. Porque el peor enemigo lo llevamos dentro, que es esta carne, ¿no? Los deseos viciados. Por eso Juan tiene que pasar también por un proceso. En Lucas capítulo 1, verso 14, el apóstol Juan dice: a ver esto sus discípulos, lo que ellos vieron fue que a Jesús no lo quisieron en una ciudad. Dijeron, no queremos que tú nos prediques aquí. A veces creemos que esta sociedad es la única sociedad que ha rechazado a Cristo. No. Cuando Cristo vino, habían personas que no querían a Jesús. No querían sus enseñanzas. Y al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo que lo consuma? Los que estaban llamados a predicar del amor de Cristo, los que estaban llamados a predicar de las buenas nuevas del evangelio. ¿Quién está hablando aquí? Un hombre que arrogante, orgulloso, porque no se le puede decir que no, prepotente, amenazante. Y eso eran los apóstoles de Dios. Querían orar para que Dios matara gente. Y así hay muchos predicadores hoy con ese sentimiento. Y yo me incluyo. Y yo sé que usted también. Que muchas veces usted quisiera que Dios reaccionara de esa manera con personas. Usted quisiera muchas veces que Dios hiciera descender fuego del cielo.
y tomar venganza muchas veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo Jesús? Pero él volviendo se arrepintió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esos deseos no vienen del Espíritu Santo. El tú querer maldecir, el tú querer venganza, que esos son los sentimientos que todos sentimos en un momento determinado de nuestras vidas. Y no somos los únicos, porque somos seres humanos corrompidos. Pero el proceso que Juan pasa con Cristo Jesús, las pruebas, las persecuciones, lo lleva a decir esto en Primera de Juan, la carta, ya después de que Cristo va a la cruz, de que le enseña cómo es que debemos de morir para ver la gloria de Dios, porque si queremos ver resurrección, si queremos ver gloria, debemos de ir a la cruz. Por eso Jesús dice: carga tu cruz y sígueme. Y la cruz no es para cargarle aquí en el pecho, la cruz es para que tú te claves en ella, que es lo que se nos hace difícil. La cruz es para que nosotros nos clavemos en ella y renunciemos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Cuando hablo de deseos y sueños, esos sueños y deseos corrompidos que tenemos, y aceptemos el sueño de Dios en nuestra vida, los deseos de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice este Juan luego: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El hombre que deseaba la muerte, el hombre que quiso orar para que Dios destruyera un pueblo completo, el hombre que quiso orar para que su orgullo y su ego permaneciera y se dijera: no se le puede cerrar la puerta a los apóstoles porque si no desciende fuego del cielo. Ese mismo tuvo que aprender que hay que amar. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fue ese mismo que le dijo al Señor que quería sentarse a la derecha de él: yo quiero un trono, pero lo quiero cerca de ti. Y Dios le dijo: para eso, el más grande tiene que ser como un niño, porque el más grande aquí es un servidor en el cielo. Y todos nosotros venimos de esta manera, con escoria alrededor. Somos diamantes, pero con escoria. Y necesitamos pasar por el horno de fuego. Necesitamos pasar por el proceso. Hoy yo quiero decirte de que no renuncie por tus defectos a Cristo. De que no renuncie por tu proceso a Cristo. No renuncie por la prueba que estás viviendo hoy, porque su resultado traerá justificación. Su resultado va a justificar cada prueba, cada pérdida, cada momento difícil, cada lágrima, cada desesperación, cada depresión, cada ansiedad. El resultado va a traer explicación, el por qué pasaste por eso. Juan capítulo 18, versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la has de beber. No la he de beber, perdón, dijo Jesús. El apóstol, el que Jesús le dijo: eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero mira cómo Jesús le dice a Pedro. Le dice: Simón Pedro. Jesús sabía que no estaba hablando con Pedro el apóstol. Jesús sabía que estaba hablando con Simón. Porque aún Simón no había hecho el crossover o la transición a Pedro. El apóstol Pedro seguía siendo Simón. Seguía siendo ese hombre carnal, ese hombre airoso, ese hombre que peleaba por cualquier cosa. Pero Jesús le tuvo paciencia a Pedro. Fíjese que le llama Simón, porque está hablando con el hombre imperfecto, el hombre inmaduro, el hombre que todavía no había alcanzado el nivel de fe, el hombre que todavía no estaba caminando conforme al supremo llamamiento. Pero eso no descalificó a Pedro. Estamos hablando que atentó contra la vida de un hombre. Y yo cada vez que hablo de este pasaje bíblico, me imagino a un pastor que en un momento de prueba pase esto. Nosotros como hermanos en Cristo no lo comemos vivo. Y más ahora por las redes sociales. Comenzamos a decir eso, ¿qué pastor? Y le comenzamos a decir falso. Le comenzamos a insultar. Sin saber cuál era la prueba que tenía. No justificamos el hecho, pero tampoco podemos hacer leña del árbol caído. Y el problema de nosotros como cristianos o hijos de Dios es que no sabemos amonestar con amor. Aquí vemos el apóstol Pedro actuando como Simón, su viejo hombre, tomando un arma, ¿no?, para defender a su maestro y defender su vida, porque él se sintió acorralado. Pero todavía Pedro no había entendido de que muriendo ganamos la vida. Todavía no había tenido claro el concepto de la vida eterna. Él lo había escuchado, pero no lo había asimilado todavía. Todavía faltaba esa llenura del Espíritu Santo. Pero el Señor le tuvo paciencia a Pedro en su proceso. Hasta que llegó Pedro a ser el hombre de Dios, que Jesús ya había visto que él iba a ser. Por eso en Hechos capítulo 5 verso 41 dice: y ellos, hablando de Juan y Pedro, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por digno de padecer afrenta por su nombre. Lo habían azotado con látigos, lo habían abofeteado, y de allí no salió Pedro con un arma, ¿no?, con un cuchillo, una espada a matar a nadie. Dice que salió gozoso de que Dios lo había tenido por digno de sufrir por su maestro. Ya la palabra de pon la otra mejilla, ya él la estaba viviendo, no la estaba predicando solamente. Ya había llegado a la estatura de ese hombre que Dios quería que él fuera. Por eso vuelvo y digo, no dejes que tus fracasos, que tus fallas, que tus imperfecciones te alejen de Dios. Acércate a Él porque Él te ama. Tú a Dios no tienes que demostrarle nada. Acércate con tus cargas a Dios. Acércate con tus defectos a Dios, porque Él te va a llevar a la estatura del varón perfecto. No dejes que esas voces
extrañas que el enemigo usa, o quizás muchas veces de la familia, de tu alrededor. No permitas que esas voces te consuman. Dios va a hacer va a cumplir su propósito en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para terminar, 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 dice: y dada, Pablo, el apóstol Pablo hablando, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera. En otras palabras, para impedir que el orgullo viniera a mi vida, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Pablo cuenta de que él fue al tercer cielo y comienza a hablar de las cosas que escuchó, de las cosas que vio allá. Pero luego dice: pero para que yo no me enaltezca, me fue dada una espina en la carne. Muchos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era un acto de pecado que él cometía. Yo no sé lo que era. Lo que yo sé que era algo que lo humillaba, era un proceso en su vida, era una prueba en su vida que siempre lo mantenía humilde, que siempre lo mantenía manso. Yo quiero decirte, para terminar, que en cada momento de nuestra vida va a llegar una prueba. Va a llegar un momento de proceso. Porque no hay otra manera de que nosotros podamos aprender. Aprendemos por el proceso. Aprendemos por el proceso. Debemos de vivirlo para predicarlo. Y todos nosotros necesitamos cada prueba, necesitamos cada proceso. Yo siempre digo, cada quien tiene el proceso que merece. El proceso que merece. Usted y yo no somos perfectos ni somos dos ángeles. Tenemos cosas que a Dios no le agradan, que deben de salir de nuestra vida. Y para eso se necesita el proceso. Pero el resultado justificará ese proceso. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque llegan en momentos que en verdad la necesitamos. Y ya que son vida, ya que son verdad, ayúdanos a asimilarla. Ayúdanos a aceptarla. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Padre, tú buscas todos los medios para que nosotros nos acerquemos a ti y vivamos una vida de gozo, para que vivamos una vida de bendición. Tú buscas todos los medios, Señor, para que nosotros podamos morir a nosotros mismos y hacer tu voluntad. Y en esta hora, Padre eterno, yo te pido que todo aquel que esté pasando por un momento difícil en su vida, que esté pasando por pruebas, por procesos, tú lo fortalezcas. Y que entienda que tú no lo has abandonado, sino que está en un momento de enseñanza, que está en un momento, Dios mío, de aprendizaje.
Cada quien pasa su prueba, pasa su proceso. No hay una más grande que otra. Cada quien, Dios mío, la prueba de cada quien es grande para él o para él. Y yo te pido en el nombre de Jesús de que seas tú, Señor, fortaleciéndole. Sé tú sanando en esta hora heridas en lo interno de su corazón, pero también sé tú, Padre, sanando al que esté enfermo, al que esté pasando por luchas y pruebas de salud, económica, emocional, familiar. Ayúdalos. Te pido, Espíritu Santo, que sople sobre la vida que me está viendo, que me está escuchando. Que seas tú, Señor, cumpliendo tu propósito en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Dios de los cielos me le bendiga más, me le continúe bendiciendo. Nos vemos, si Dios nos lo permite, mañana lunes a través de la radio, de YouTube, perdón, pero de una forma radial, ¿no? Allí solamente oramos y hablamos de la palabra, aunque no me puedan ver por cámara muy temprano en la mañana para eso. Pero esas oraciones, oración con propósito a las 6 de la mañana, hora este de Estados Unidos, ha sido una bendición. Tanto para mí como para todo aquel que está orando conmigo. Y empieza el día con Dios, que empieza el día con Dios, pues ya tiene parte de la prueba ganada, ¿no? Al empezar tu día con Dios, pues ya tu esperanza es fresca, tu fe se fortalece, y cada cosa que vayas a enfrentar en el día, ya estás lleno del Espíritu Santo, de su palabra, de su unción, y puede vencer, ¿no? Lo que sea que vaya a enfrentar en el día. Lo mejor es empezar con Dios. Y en el nombre de Jesús te espero mañana en la mañana, 6 de la mañana, a través de YouTube. También se queda la oración. Hay muchas personas que la escuchan como están en otros países, y otros también que no se levantan temprano, que se levantan un poquito más tarde, pues también comienzan a escucharlo después, ¿no? Pero me gustaría que estés ahí orando conmigo y clamando a nuestro Dios. Así que Dios me le bendiga y pasen feliz resto de la tarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.